Saludos a mi gente y bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert. Hoy tengo el privilegio y el honor de tener conmigo a Ángel J. Centeno Pérez o Ángel Genaro, ¿verdad? ¿Me corrige? Sí, Genaro, Genaro. Ángel, les quiero describir, ¿verdad? Para que él se introduzca ya mismo. Ángel lo conozco porque es un líder activo en el escutismo y entre las organizaciones que yo estoy, eh, una de ellas trabajamos directamente con los Scouts, otras hemos hecho unos reconocimientos que también lo vi hace poco en un reconocimiento que hacemos en la JCI como uno de los jóvenes más sobresalientes en el país y siempre lo hemos seguido en las redes, siempre me habla porque muchas de la gente que he entrevistado en este espacio, él los conoce. Y hoy tengo nada más que Ángel Genaro Centeno y obviamente como a mí me encanta entrevistar gente que hace, gente ordinaria, que hace cosas extraordinarias. Así que Ángel, bienvenido a este espacio, bienvenido a Hablando del Liderazgo con Albert. ¿Qué no he dicho de ti? Preséntate. Gracias. Primeramente, un honor estar aquí compartiendo contigo. Soy de Cagua, que me mudé en séptimo grado a Gurabo, que así me consideran de ambos pueblos, Gurabo y Cagua, y estudié justicia criminal en la Universidad Interamericana, en la Intercagua, que se especializa en justicia criminal, y hice 2 minors en investigación forense, relaciones internacionales, y como muy bien mencionaste, me fascina el escutismo. Es mi vida, un estilo de vida desde los 7 años y continúo como líder adulto y seguiré hasta que moriré siendo scout. Soy de la tropa y Crew 1001 y así de las cosas que más me gusta es ver películas, series, la naturaleza, aventurar y el servicio y la cinematografía también. Mira, espectacular, espectacular. Ángel, háblanos, a ver, vamos a remontarnos un momentito a tu historia. ¿Cuándo empieza tu carrera en el escutismo? Tu familia ya lo sabía. ¿Cuándo fue esa primera vez que te dijeron, vente, que tú recuerdes, ¿verdad? Vamos a empezar y tú vas a ser scout. Cuéntanos tu historia. Pues desde mi punto de vista siempre fue desde los 7 años. Y ya Okay. cuando fui siendo líder adulto y he estado reclutando varios jóvenes para que se unan al escutismo, que se ha hecho un arduo trabajo porque necesitamos más jóvenes para que estén en este maravilloso movimiento, pues me cuentan mis padres y específicamente el problema que me mencionan es que tuvimos que mejorar en cuanto a mí, ayudarme problemas con el habla y recibí terapia. Y una de las recomendaciones que dieron, me uní al escutismo desde los 7 años y de ahí, pues, en donde desde los 7 años hasta los 10 años estuve en la manada 167. Luego paso a la tropa 1001, que ahí es donde me sigo desarrollando, logro el rango más alto, el ser Eagle Scout, y luego yo digo, pues ahora seguiré como líder adulto y me entero también de otro programa dentro del escutismo, es bien amplio, se llama Venturing, que es con el uniforme de camisa de botones, verde, de color verde, y también logro el rango más alto que se llama Summit, y ahí es más de aventura, y pues continuando, y ahora como líder adulto, en diferentes programas, en el distrito y en el concilio, y en varios inventos donde me digan para yo ayudar y estar no solamente en mi unidad o en mi región, pues aportar a los jóvenes. Brutal, 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 me encanta. En ese sentido, y quiero remontarme y quisiera que le describas a la gente que quizás nos está viendo, tienen una idea o quizás no saben lo que es en arroyo habichuela o cómo pudiéramos describir el escutismo. El escutismo, yo digo, se va a convertir en un estilo de vida. ¿Qué es? Pues el escutismo sería el tú ser scout bajo unos valores que nuestro fundador Baden Powell, que existe una promesa y una ley donde te va a hacer un buen ciudadano, desarrollarte como líder y sobre todo amar al prójimo. Y vas a estar sirviendo a lo largo de la carrera de tu vida y te va a ayudar no tan solo en el escutismo ir desarrollándote, sino en tu vida personal, que por dar un ejemplo, va a tener insignia, va a tener adelanto, va a tener requisitos y que ahí va a descubrir, no tan solo en el movimiento, el tú decir, me encanta el escutismo, sino también ayudándote en otras áreas, que si te gusta la arte, que si te gusta crear videojuegos, que también los scouts pues trabajamos en esa área. Wow, ¿cómo es la vida? Bueno, obviamente tienen vidas normales, pero ¿cuál es, como decir, esa rutina
que tienen ustedes los scouts. A suponer, pues yo soy scout de la tropa tal, nos reunimos tantos días, hacemos esto estos días, durante este año hacemos esto, hacemos lo otro, estos son los proyectos que trabajamos. ¿Cómo es la cotidianidad o la rutina de un scout? Pues el tú ser scout no es solamente reunirte los sábados, porque las reuniones son los sábados. Y los campamentos, pues de viernes a domingo, sábado a domingo, a veces hacemos de una semana, pues no queda ahí. Durante la semana te tienes que preparar la mochila. Si vamos a acampar en el yunque por 3 días y se ve espectacular cuando tú te imaginas visualizándolo como si fuese la película de Avatar, con esos toques del color azul y todo eso así bien 3D, pues así mismo se ve el yunque de noche. Y pues tú tienes que preparar a esa aventura. Es todo un proceso, que es como nosotros decimos, no solo las reuniones del sábado, no es esperar llegar el sábado. Hay que hacer todo un proceso para poder llegar a esa reunión del sábado y tú prepararte. Que además de como uno tiene estudios, tiene otros pasatiempos, que a mí me gusta la cinematografía, pues hay que hacer un espacio antes del sábado para tú prepararte. Wow. ¿En qué consiste ese compromiso de si yo pertenezco a una tropa, cada cuántos sábados ustedes se reúnen? ¿Se reúnen todos los sábados? ¿Un sábado sí, un sábado no? ¿Hay espacio para quizás otra, qué sé yo, estoy en la banda escolar de mi escuela y soy scout, pero resulta que este día la banda toca? ¿Cómo pudieras dividir tu agenda en actividades extracurriculares para complementar tu experiencia en el escutismo? Por lo menos nosotros, la tropa 1001 y el crew 1001, en cuanto a la tropa, se reúne de 10 a 12 en la Academia Cristo de los Milagros, en Cagua, y el crew 1001 se reúne de 1 a 3. A veces puede variar el horario, pero siempre va a ser los sábados, y si hay un campamento, aventura, pues suele ser de viernes a domingo, o esa aventura sábado-domingo. Y es bien importante, eso muy bien que mencionas, del manejo del tiempo, porque a pesar de que estés en soccer, en que estés en otra área o estés en algo de música, pues puedes sacar ese tiempo y te puedes acoplar, porque también existen otras tropas que no solamente está la 1001 alrededor de todo Puerto Rico. Tú puedes buscar según la que te beneficie para tú poder estar presente, porque el escutismo te va a dar unos beneficios a largo plazo que quizás tanto tú estando en soccer, en otras áreas, te va a desarrollar físicamente, pero en el escutismo sí te va a desarrollar físicamente. Estás en la arte y vas a aprender sobre la arte, pero aquí en el escutismo también tienes la oportunidad de desarrollarte en la arte, que esto es una combinación y es bien amplia, que todo un mundo. Y tiene que ser bien organizado para tú poder lograr esa meta que todo scout quiere ser, un Eagle Scout. Que ese es el último rango que diríamos en ese sentido. Cuéntame, vamos a remontarnos un momentito a la historia, un momentito, irnos un poquito hacia atrás, en el sentido de que cómo comenzaste a ver que el escutismo repercute en un buen desempeño tuyo en el área académica. Es decir, el por tú ser scout cuando estabas en la escuela, que obviamente me contaste que mami y papi te colocaron, te pusieron en el escutismo, porque obviamente necesitabas ser parte de un grupo para poder fortalecer una condición que tenías en aquel instante. ¿Cuándo fue que comenzaste a ver los frutos, específicamente ahí cuando estabas en la escuela elemental, del escutismo? Pues cuando chiquito, pues uno no lo ve tanto. Uno ahí en el escutismo sí te estás desarrollando, están mamá y papá ayudándote y está en ese proceso de diferentes actividades como construyendo un carrito, barquito y todo ese proceso y confraternizando con amigos. Y está ese proceso en que te diviertes, está en ese mundo. Y poco a poco sigues teniendo ese camino en que te vas desarrollando. Ya cuando va llegando el programa de tropa, que está enfocado a ese desarrollo de liderazgo, ahí fue cuando yo me di cuenta, porque tienes que tomar una posición, que tienes que trabajar con jóvenes desde 11 años, alrededor también de 10 años, si está en quinto grado, hasta 18 años, y mandarlos, que ahí están en adolescencia, están en diferentes procesos, y me tocó y tuve la valentía, no todos los jóvenes que están en los 11, 12 años, toman la posición más alta, que es Senior Patrol Leader, ese líder que tiene que mandar a todos los jóvenes. Y pues a mí me interesó, a los 12 años, 13 años, lo hice, y tuve otras posiciones antes de esas para poder desarrollarme, y eso también me ayudó, el poder comunicarme, el trabajar en equipo, el poder dejar saber a los jóvenes, mira, tenemos que hacer esto. Y pues, obviamente hay jóvenes de diferentes edades que yo mandarle tan pequeñitos o haber entrado antes que ellos. Y es un proceso que
se queda como, wow, uno lo puede lograr, y cuando está en la escuela, esos métodos que hiciste de trabajarlo en equipo, ese método de comunicación, ese método que dijiste, mira, esta estrategia de yo comunicarle esto de esta forma por la edad, pero esto también me funciona cuando estoy trabajando un proyecto que me asignó mi maestra en quinto grado para que el joven pueda hacer el trabajo, porque el trabajo en equipo requiere tú sacarle potencial a los otros de ese liderazgo, porque todos tenemos un liderazgo, pero hay que ayudar a otros a motivarlos y que lleguen a ese norte que queremos lograr. Brutal, brutal, me encanta eso como lo describe. Y en ese sentido, si estamos viendo los frutos, yo quiero que me cuentes algún reto que tuviste en el escutismo, o quizás un mal jato o una anécdota que quieras contar, y qué aprendiste de esa anécdota, a suponer, te delegaron un proyecto, tenías a cargo algún grupo, o simplemente eras parte de un grupo, no necesariamente eras el líder, pero de ahí aprendiste un principio de vida que lo has aplicado en tu cotidianidad o en todo lo que haces. Uno de los mayores retos sería, me encanta estar en todo a la vez, Okay. y se me hace bien complicado el decir no. Y Okay. uno de mis pasatiempos es no estar sin hacer nada y estar 20 cosas a la vez. Que tuve que en un momento dado decir, pues ok, voy a trabajar esto, pues entonces tengo que, en esta actividad, vamos a hacerlo de esta forma, porque si ya estoy comprometido, porque un momento dado, cuando estaba alrededor en aproximado octavo grado, noveno grado, estaba también participando en un festival, además de estar en el Scout, y eso me requería tiempo. Y pues fue un mayor reto diciendo de que en los Scouts, pues yo tengo que evaluar cómo yo voy a manejar para también cumplir en el festival que estoy participando de cinematografía, logrando que a un momento dado lo integré, que en el colegio participé en ese festival. Y luego que participé en ese festival, vi la oportunidad que dije, voy a integrar a la Tropa 1001 para participar en el festival que se llama Festival Ponte los Cortos, y participar en donde los jóvenes también, que el escutismo no tan solo es la aventura, acampar, y desarrollamos una película, un cortometraje, en donde participamos y fuimos la primera unidad, los primeros scouts en ese festival en participar. Y fue un gran reto el poder acomodar. De verdad que yo traigo esos recuerdos y yo digo, wow, lo hice, y muchos me dijeron, diantre, pero es que estás teniendo reuniones, estás teniendo actividades, campamentos, y tú quieres traer otro proyecto que tiene que ser fuera de las reuniones, porque no todos los jóvenes le interesaban participar. Pues por lo tanto, tenía que ser fuera de ese de horario de reunión, y poder lograr ese objetivo de crear esa película, ese cortometraje, que no tan solo era esa producción, crearlo, también había que hacer un guión, había que hacer un storyboard, había que hacer todo un proceso en donde todos nuestros jóvenes que estaban en esa producción, incluyendo que yo era el director, teníamos también posición de liderazgo, estábamos trabajando para ese rango, y pues había un proceso en donde tenía que ponerme fuerte y decirle, mira, necesito tu ayuda, o mira, no te estás cumpliendo con esta posición y tenemos que trabajarlo de esta forma. Y pues yo diría que eso ha sido uno de los mayores retos cuando me encuentro en decirle lo no tan bueno, que siempre está. Eso está esto brutal, el uno decirle, mira, lograste esto, mira, o gracias por tu ayuda, pero no, lo no tan bueno, y el buscar el que mejore, eso es lo más complicado. Y eso ha sido uno de los mayores retos. Wow, y dentro de ese reto, que por lo que escucho era demasiado trabajo, quiero aclarar, no sé si, por lo menos yo te escucho perfecto, pero de vez en cuando te me pausas y te veo en pausa. No sé si es un problema de conexión, pero por lo menos te escucho bien. Así que la gente, si te ven esto, que de momento veo que te mueves, a veces veo que no, espero Dios que la grabación pues no salga así. Pero dentro de ese reto y todo lo que estabas haciendo y realizando, ¿cómo organizabas tu tiempo para poder cumplir con las responsabilidades, primero, del proyecto cinematográfico, del proyecto y tu responsabilidad en el escutismo, y obviamente las responsabilidades académicas, porque tú estás trabajando en eso, pero estoy seguro que eras estudiante? ¿Cómo tú, pregúntate esos días, cómo tú bregabas con todo ese estrés y cómo te organizabas? Porque también tienes una vida personal que te tienes que cuidar, que tienes que comer. ¿Cómo estructurabas tu tiempo? Pues O más estructuras tu allá tiempo, porque estoy seguro que
Estás igual o peor que esos días, metí un montón de proyectos, discúlpame. Pero ¿cómo estructuras tu tiempo? Pues más allá de llevar una agenda, que sí la llevaba, el escribir, iba tachando lo que iba haciendo, no postergar, el no decir, lo hago después, o el no, el estar, yo digo siempre, tengo esa frase ahí presente, lo que puedo hacer hoy, porque lo voy a dejar para hacer mañana. Mejor lo voy a hacer en estos precisos momentos y continuar trabajando fuertemente en cuanto tengo este proyecto. Y si lo delegué en alguien, pues le voy a dar seguimiento, porque parte del liderazgo es delegar. Y pues Ajá. algo complicado en este proceso de organizar el tiempo es que estoy esperando que si esa persona, por dar un ejemplo, una tarea de un trabajo en equipo en la escuela, pues que me cumpla. O una tarea que asigné en la producción, pues que lo cumpla. Porque si no, me deja eso cojo. Y pues eso ha sido la forma en que lo organizo. Tengo que organizarlo, decir, pues si tengo todo esto del festival, de esta cinematografía, de la producción, pues mira, esto lo tengo que completar. Y luego tengo que hacer este proceso de que estos también son tareas de otras personas en donde también tengo que estar pendiente. Y Ajá. después tengo otra agenda, otro listado, en donde digo, estos son los de mis estudios, tengo que estudiar de esta semana a esta semana para tener tiempo y poder hacer la grabación tal día. Y tener tres mentes, por decirlo así, o dependiendo de las diferentes cosas que tenga en ese momento. Has mencionado una palabra, es que has dado demasiados principios que me han volado la cabeza. Ya hablaste de manejo de tiempo, de cómo te estructuras y de las tres cabezas, cómo para cada proyecto tienes una cabeza, pero has mencionado una palabra que a todos nos asusta porque conlleva quizás más responsabilidad de la que nos fue otorgada, y es la palabra o la frase o el término o el concepto delegación, que obviamente los líderes tenemos que delegar y nos corresponde delegar, pero ¿cómo asumiste la responsabilidad cuando delegaste algo y quizás esa persona a quien se lo delegaste no te correspondió o no hizo lo que tenía que hacer? ¿O cómo trabajas cuando delegas algo y quizás esa persona o quizás a esa persona a quien le delegaste no cumple con lo que se le dio? Obviamente amamos al que le delegamos algo y nos hizo quedar bien y completó lo que nosotros queríamos, pero ¿cómo trabajas cuando delegas algo y no cumple con lo que quieren, o si te ha pasado? Yo digo, la primera hay que tener confianza. Ya uno va Muy bien. teniendo una visión y uno se va a ir dando cuenta cuando esa persona no va a cumplir. Pues ya uno tiene que tener un plan B. Ya uno debe saber, tenemos que prepararnos para esto porque sabemos que esto es lo que viene, que puede ser que no nos cumpla. Y como puede ser que no nos cumpla, pues lo haré yo o le diré a una persona, plan B, que ya yo estoy preparado porque me está poniendo excusas desde tan temprano, pues vamos a decirle a esta persona que me ayude y lo trabajamos. Y después al final, pues hablamos con esa persona para que entienda que dejó a ese equipo de trabajo, porque somos un cuerpo que necesitamos ayudarnos en conjunto para llegar a ese fin, a ese norte, y que perjudicó. Y esas son estrategias que yo digo, confianza, el estar pendiente en ese seguimiento, y si te diste cuenta, pues tenés el hambre. No, mira, fíjate, mira el principio que nos diste. O sea, cuando ves que está dando excusa, ya uno va levantando bandera, que obviamente son cosas que uno aplica, pero ya te da una idea de que quizás la persona no va a cumplir. Y me encanta eso, porque como ya tú vas percibiendo o vas interpretando que quizás la persona no pueda cumplir con lo que se le delegó. ¿Tienes alguna enseñanza de alguna experiencia que le delegaste algo a alguien, contabas con eso y asumiste todo el reto? ¿Qué aprendiste de aquel momento? Y cuéntanos esa anécdota, ¿cómo fue ese instante? Oh, y espérate, no solamente eso, y quiero profundizar un poquito más. Quizás delegas, la persona no puede porque quizás no quería hacerlo ni podía hacerlo, pero quizás lo delegaste, pero resulta que es lo común ahora. La persona se enfermó y contábamos con ella. Que no sé si tienes alguna anécdota o alguna experiencia en este campo de la delegación que tuvimos otra esta colación. ¿Cómo pudieras describir alguna experiencia de esa? Estoy pensando en el mismo escutismo que nos sucede Ajá. mucho cuando estamos planificando actividades para una misma reunión, que tenemos que hacer varias actividades, porque si somos una tropa de 20 jóvenes, pues para unos jóvenes tienen ciertas actividades, trabajar herramientas con filo. Otros jóvenes tienen una presentación de X o Y cosas. Pues
tenemos ese proceso de que una persona no puede estar al mismo tiempo en varios lugares y pues delegamos a esas personas. Y cuando yo veo que me sucedió para brindar un curso, que son varios módulos, pues yo me percato que, como mencioné anteriormente, las excusas, también la enfermedad me sucedió en un momento dado de la enfermedad a mí mismo. Lo voy a explicar. Voy a dar dos ejemplos. El primero, siguiendo esa línea de los módulos, pues lo trabajé de la siguiente forma. Como vi que no hubo una acción, pues yo dije, eso se llama inacción. Pues hay que tomar acción, ya que ellos no pudieron tomar acción. Pues lo vamos a trabajar es que hablo con otra persona a ver si está disponible y si no, ya yo voy preparando para trabajarlo. El segundo ejemplo que también quiero brindar, que también le puede aplicar a uno mismo, uno también buscar más allá para no utilizar de ejemplos a otras personas, que nos puede suceder, como muy bien diste de ejemplo, Albert, uno enfermarse o una persona se enferme. Pues cuando uno se enferma, quizás pues está la disponibilidad de trabajar desde tu casa, está en la disponibilidad de utilizar la computadora, obviamente no de salir. Vamos a utilizar el ejemplo de COVID. Pues no me dio COVID en ese momento, porque todavía no era el COVID, estaba en séptimo grado más o menos, y me dio de que estaba en cama, no me podía levantar, y estaba trabajando un proyecto de cinematografía, y necesitaba mi presencia para yo poder ayudar en cuanto a la cámara y en cuanto al proceso de la grabación. Pues me encargué en lo que viene siendo la edición, que esa era mi posición, y también estaba como asistente de diseño y otras posiciones, que me gusta estar en 20 cosas, pues en ese proyecto también en 20 cosas. Y pues lo trabajé desde mi casa, incluso vino la compañera a casa y lo trabajamos, y nos pusimos al día y trabajamos el diferentes recursos que necesitábamos. Y pues fue algo que yo digo, wow, cómo a veces personas dicen que no puedo, o la excusa que sea por enfermedad, y sí, a lo mejor podían dar ese máximo a lograrlo y a dar esa ayuda, porque siempre hay herramientas, y hoy día más con la herramienta de tecnología que la seguimos usando a favor. Nosotros mismos el escutismo también, que cuando tuvimos la pandemia, trayendo también ese punto de adición, utilizamos la tecnología para conectarnos, que hicimos hasta campamentos virtuales. Wow, brutal, brutal, brutal. Mencióname qué destrezas y competencias Ángel ha desarrollado por simplemente ser scout. Que tú estás convencido que eso no lo hubieses aprendido en la academia o en la escuela, que eso no lo hubieses aprendido quizás en casa con mami y papi, que esto no lo hubieses aprendido leyendo un libro, que eso no lo hubieses aprendido, por lo menos yo creo que lo pudiéramos resumir, vamos a hacértelo más fácil, en tres competencias o tres cosas que Ángel posee gracias al escutismo. La primera, que es lo que me benefició y yo siempre de arranque lo digo, la timidez, romper la timidez, el hablar en público. Esa sería la primera. Okay. La segunda, el servicio. Algo que me encanta y seguiré sirviendo, ayudar al prójimo. Y la tercera, yo diría que el compañerismo, la hermandad. Estas tres cosas, yo digo que si no está en el escutismo, va a ser bien difícil por completo, porque en el escutismo trabajas lo que es la hermandad, que después que terminas, si quizás no continúas como líder adulto, vas a tener unos hermanos escutistas. El servicio lo vas a ir aprendiendo durante el trayecto. Vas a servir junto con tus compañeros a llegar a esas horas de servicio como sucede en la escuela. Pero más allá de cómo se hace en la escuela, planificas un proyecto de servicio de la A a la Z. Planificación, implementación y ejecución. Mira Tú eso. encargarte del proyecto completo. Y también, pues tenemos ese desarrollo, el tú poder hablar en público. Y por eso yo diría que son las tres que a mí me ha ayudado, y yo estoy seguro que por lo menos una de ellas también va a ayudar a los diferentes jóvenes que también se unan al escutismo. No, espectacular. Y esas son herramientas, ¿verdad? Que has desarrollado, que te han servido en la universidad, que te han servido en la vida y que ahora lo estás viendo, ¿verdad? En una etapa más adulta, en el campo laboral. Si yo soy padre y estoy viendo este podcast y, ¿verdad? Estoy conociendo, ¿verdad? Los beneficios del escutismo, ¿qué yo debo tener presente si voy a poner a mi hijo para que sea scout? Eso es como padre.
Pero si yo soy un joven que siempre me ha llamado la atención el escutismo, ¿qué yo debo tomar en consideración para adentrarme en una tropa? ¿O cómo yo puedo ser scout en Ajoya Habichuela? ¿O cómo yo puedo poner a mi nene en una tropa? Descríbeme eso. Pues, primeramente, lo mencionaste como en dos partes y me gustó mucho. En la parte de los padres y del joven. La parte de los padres tienen que verlo como unos beneficios va a ser a largo plazo. Puede suceder en algún momento dado, no he tocado ni el tema de que ha entrado. Puede ser en algún momento que cuando entró, como nos pasa a todos, a lo mejor nos desanimamos o ya no nos gusta y nos queremos ir a... El papá es el encargado, mamá, papá, tío, abuelo, precisamente tiene que ser mamá, papá que está apoyándolo, es el encargado en siempre llevarle esa motivación a que continúe. Y específicamente, cuando uno empieza algo, uno debe terminarlo y que continúe por ese camino del escutismo, ya sea lograr el rango más alto. ¿Y por qué lo menciono? El rango más alto, ser Eagle Scout. Pues esos beneficios que tiene, uno, cuando vas a la milicia, tienes un rango automático, que Juan, que no es Scout y no logró ese rango, no, el rango de Eagle Scout, que es rango mayor, no lo logró, no va a tener ese beneficio. Segundo, va a estar obteniendo unos beneficios cuando vas a universidad, unas becas. Cuando vas a pedir admisión, también en Estados Unidos te lo toman en cuenta. Cuando lo colocas en tu resumen, cuarto, te lo toman en consideración y las diferentes posiciones que ha tenido. Y aquí en Puerto Rico también sucede que cuando te ven a suponer si tienes en tu sortija el logo del escutismo o si ven algún símbolo en tu chaqueta que lo tiene, pues surge la conversación si la otra persona es del escutismo y te abren puertas en el camino. Eso sería de parte de los padres de que lo tengan en mente, que va a ayudar al joven a largo plazo en el futuro. Y al joven que tenga esa motivación en romper hielo en lo diferente. Porque hoy día en lo que estamos es en el teléfono, en el PlayStation, Xbox, y esa es nuestra gran competencia. Pero no va a haber mejor competencia que el liderazgo que tú vas a ejercer en el escutismo y te va a ayudar en muchísimas áreas. Que si lo que a ti te gusta es enfermería, pues van a haber insignia adelanto que te va a ayudar en ese campo. ¿Y qué tú debes hacer para poder unirte? Pues lo que debes hacer es buscar cuáles son esas unidades cercanas a ti y tú verificas cómo es el que está trabajando esa unidad. Me explico. Hay diferentes unidades y diferentes unidades, cada una de ellas se reúne en diferentes horarios, se reúnen en diferentes lugares y asimismo trabajan en diferentes formas. Que puede ser esta unidad se enfoque en acampar cada mes. Puede ser que, como por ejemplo, nuestra unidad, nosotros nos reunimos cada sábado, no hay ningún sábado libre. Ningún sábado libre, pues día de madre, día de padre, pues ahí libre, libre. Pero hasta en las navidades, nosotros seguimos trabajando con los jóvenes que logren sus adelantos y nos mantenemos en comunicación. Y los jóvenes nos preguntan y nosotros continuamos. Estamos de vacaciones, pero ellos no están de vacaciones y nosotros les contestamos. Estamos de vacaciones, entre comillas, porque no nos reunimos presencial, pero seguimos con esa comunicación para que ellos continúen su adelanto. ¿Y por qué? Porque el por qué esa constante y el por qué continuar reuniendo todos los sábados. Lo que sucede es que tienes hasta los 18 para lograr el rango de escucha águila, el rango de Eagle Scout. En otras palabras, si entraste a los 15, entraste en desventaja. No quiere decir que no puedes disfrutar del movimiento, pero viene fuerte que hacer y se puede lograr. Si entraste a los 11, hay un plan para seguir para que a largo plazo lo puedas cumplir a los 18 años o antes de los 18. En mi caso, yo lo trabajé con un plan y una visión y lo logré a los 16 años. Así, wow, llegando espectacular. A los 16. En ese sentido, ya hemos hablado, ¿verdad?, de cómo ingresar, pero ahora me quiero remontar o quiero trasladarme a que quizás hay un scout escuchándonos, o quizás hay un niño escucha o hay un joven escucha que nos está escuchando, valga la redundancia, ¿verdad? Y quizás está frustrado con su tropa, está frustrado porque de verdad quizás está harto, está cansado, no quiere seguir hacia adelante para poder obtener otro rango o el rango más alto. ¿Qué palabras tú le dirías para que se motiven y continúen el escutismo y no se rajen y se vayan? Además de que quizás digan, es que ya yo lo que tenía que aprender ya lo aprendí, ya yo no tengo que aprender más nada porque me quiero dedicar a otras cosas. ¿Por qué te debes quedar en el escutismo por lo menos hasta, o sea, sacarle el provecho máximo? ¿Qué le dirías a esos scouts que nos están escuchando? Que
yo puedo comprender a ese joven, a ese scout, tanto ya sea niño o niña, porque ahora pueden pertenecer también las niñas, en donde todos pasamos por ese proceso, todos tenemos esas dificultades, esas bajas, y que lo importante es el tú continuar. Si ya lo empezaste, si estás en movimiento, continúalo, que yo sé que va a tener la herramienta, que quizás a lo mejor estás viendo que esa frustración es en la unidad, pues busca, pide auxilio a tus padres, pide esa ayuda con tu hermano escutista, y si ves que no puedes continuar, hay otras unidades en donde puedes ver donde, según tu personalidad, puedas trabajar, según tu tiempo, que si tu interés es estar todos los sábados y lo que a lo mejor te desmotiva es que mi tropa se reúne nada más 2 sábados al mes, pues no está mal, porque para esos jóvenes se reúnen 2 sábados al mes, a lo mejor es que están en otras cosas, como en baile, a lo mejor están en deporte, y a ellos les funciona. Pero a este joven necesita el tener el escutismo 100%, 24/7. Así, yo voy a ti y puedes lograrlo. Espectacular. En ese sentido, Ángel, quisiera preguntarte ahora, que eso siempre es curiosidad de todos los que vemos cuando los vemos con el uniforme escutista, y lo estamos viendo porque ahora mismo tú tienes, tienes aquí como un collar detrás de ti, estoy seguro que tienes los badges y tienes varios reconocimientos. ¿Qué significa cada uno? Obviamente, tomamos por sentados igual que los rangos en cualquier otra organización, o uno o acumula pines o acumula, entonces por lo menos en el campo académico, las togas tienen unos simbolismos, tienen un significado, pero los que están viendo el video, pues ven que Ángel tiene un collar puesto, estoy casi seguro que tiene que ver con escutismo, y tiene varios badges allá atrás, o decir, insignia. ¿Qué significa cada una de ellas? Empezando por el pañuelo o pañoleta, el pañuelo viene siendo el, no te preocupes, el servicio, el tú servir, estás sirviendo desinteresadamente. También tiene el nudo, y significa a nivel, voy a explicarlo de manera resumida, como decimos por ahí, en arroyo de habichuela, el escutismo es a nivel mundial. Pero ahora vamos a checar lo que está en Puerto Rico y en Estados Unidos. En Puerto Rico y Estados Unidos lo que está es BCA, la Organización Boy Scouts of America. Pero también en Colombia, en Taiwán, en diferentes países fuera de Estados Unidos y Puerto Rico, también hay Scouts, que la organización se llama Movimiento Scout o World Scout Movement, Scout del mundo. Y ellos no utilizan la camisa crema de botones o la camisa azul de botones cuando son los chiquititos. No, ellos lo que utilizan, lo único es el pañuelo. En otras palabras, 3 cosas importantes que nos identifican a nivel mundial vienen siendo la señal, cuando nos paramos y decimos la promesa y la ley, un escucha es honrado, leal, servicial, y la señal tiene su significado, que los 3 deditos significa patria, familia y Dios, y el fuerte, que es el dedo gordo, protege al débil. Todo tiene un significado en el escutismo, al igual que la insignia, que también en inglés se le conoce como Mary Badge. También tienen cada uno un significado, tienen un propósito. Por ejemplo, tenemos para aquí a enseñarlas. Tenemos por aquí diferentes insignias en donde las grises son las requeridas. ¿Qué quiero decir con las requeridas? Las requeridas quiere decir que el escutismo entiende que tú tienes que hacer esa sí o sí. Por ejemplo, la de First Aid es obligado, es compulsorio, pero hay otras como por aquí estoy enseñando la de videojuegos, la de crear un videojuego desde cero, la programación, el tú setearlo. Pues sí, lo hice porque me gusta también la tecnología. También tenemos el de fotografía, el de crear una película, y todo tiene su significado, todo tiene su propósito. Y a lo que me refiero con propósito es que puedes buscar en lo que te gusta, en lo que, porque todavía no estamos en universidad, cuando estamos en tropa, tenemos 18 años. Y eso te está ayudando a abrir la mente, que a lo mejor empezaste la insignia y dices, esto no me gusta, enfermería no quiero estudiar. A mí la enfermería no me gusta, aquí lo cuento. Pero sí me gusta lo del campo de las leyes, la cinematografía, y gracias al escutismo me ayudó. Wow. También, sí, que es una experiencia de poder descubrir tu vocación, de poder descubrir qué te interesa hacer en la vida. Así que es un movimiento muy, muy importante para Puerto Rico y para el mundo. Ya para ir cerrando, ¿cómo describirías o qué ha pasado? ¿Verdad? Las generaciones han cambiado mucho y quizás esta generación es un poquito más complicada. ¿Ha habido una baja o merma en la membresía
de participación de gente que quiera ser parte del Scouts, que quieran ser escutistas. ¿Cómo has asumido esos retos donde quizás no puedo reclutar o quizás todo está bien, sigo reclutando, pero cómo han afrontado estos cambios generacionales que van mucho más allá o mucho previo a la pandemia y ahora durante la pandemia, cómo, ¿verdad? Los Boy Scouts of America que sabemos y estamos convencidos de lo que hacen, no obstante, hay un desinterés como que generacional en participación de actividades extracurriculares como esta. No sé si lo están enfrentando o cómo lo han enfrentado. El decirte que estamos bien en matrícula sería mentirte y enviar un mensaje erróneo. El movimiento escutista funciona. Como bien mencionaste, estuvimos en una actividad donde después de 10 jóvenes, si sacamos el porciento, 3 habían sido reconocidos como jóvenes sobresalientes, jóvenes en donde destacados por servicio o por otras áreas. Que en otras palabras, ese 30% lograron el rango mayor en el escutismo, el ser Eagle Scout y ayuda. Pues sí, se tiene la tristeza que sí, ¿qué tal si hubiera sido el 100%, que los 10 jóvenes que hubieran estado ahí hubieran sido Eagle Scout, que le dan una herramienta mayor? En otras palabras, que un 30% aún lo vemos de una forma que es mucho. Tenemos que verlo desde el punto de vista que si me voy más allá de años más atrás y te digo el porcentaje, pues nos asustamos. No me voy a ir tan lejos, te voy a decir el año 2018, habían 5,000 scouts. En estos momentos, tristemente, lo que hay es 2,744, que es lo que estamos llegando en Puerto Rico. En Puerto Rico solamente. Y antes éramos más. Y lo que, según la estadística, porque en el 2020 éramos 3,000. Y ahora estamos en 2,000, casi llegando a los 3,000. ¿Qué quiere decirnos esto? Que vamos decayendo. Y sí, en mi caso, en la unidad, hicimos diferentes estrategias que, contestando la pregunta en cuanto a la pandemia, a todas nos afectó, incluyendo la mía. Eso taparlo sería absurdo porque tú conectarte a una computadora, porque nosotros la medida que tomamos durante la pandemia fue, vamos a continuar reuniéndonos. Nosotros dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y lo que hicimos fue la computadora, el teléfono, hasta montar la caseta en el patio. Y dimos conferencias, festivales, nos unimos con otros scouts de Aruba, hicieron un video con nosotros, se unieron y nos comunicamos con ellos. Lo que te quiero decir con todo esto es que hasta unidades desaparecieron. Otras palabras, que unidades dejaron de existir en Puerto Rico por la pandemia. No nos frenamos otras unidades o el movimiento como tal en Puerto Rico para poder continuar porque creemos en él, sabemos que funciona, las estadísticas están ahí, tenemos a diferentes personas, empresas importantes, por mencionar una, Walmart, el dueño, el fundador, Sam Bolton, es Scout, Neil Armstrong, Eagle Scout, Roberto Clemente fue Scout. Y lo que quiero traer con todo esto es que necesitamos un mundo, y específicamente en Puerto Rico, en la Isla del Encanto, que si todos los jóvenes fuesen Scout, tuviéramos un mejor Puerto Rico. No, espectacular. Los eventos significativos del escutismo, ¿cuáles son? Además de la ceremonia de Eagle Scout, pero algún evento, creo que el Jamboree, quiero terminar hablando de esos eventos importantes y por supuesto, no podemos dejar de mencionar el Santuario de Amistad Oaxaca. Así que descríbeme esos eventos, los diferentes eventos importantes que hacen a nivel internacional, nacional o inclusive estatal aquí en Puerto Rico y por supuesto que me hables de Oaxaca. Pues voy a empezar de lo más básico. Tenemos Jamborete. El Jamborete viene siendo en Puerto Rico. Diferentes unidades a nivel de todo Puerto Rico van a ese campamento y confraternizan. Tenemos el Santuario de la Amistad, Oaxaca, como muy bien mencionaste, que ahí es el punto de encuentro en campamento de verano, en Navidad, que también se reúnen los Scouts para acampar antes de un poquito la fecha antes de Navidad o hasta la misma fecha, hay hasta diferentes actividades. Y tenemos lo que viene siendo, ahí ahora vamos a subir la escala, lo que viene siendo un campamento nacional o un evento nacional. Eso incluye en todo Estados Unidos, nosotros somos parte de la organización de Boy Scouts of America y que nos incluimos en ese evento, que es muy bonito. Yo tuve la oportunidad de participar en el 2013
2013 el National Scout Jamboree, en donde fue en West Virginia, en el Summit Bachelor Resort, y ahí comenzó, en donde tuve ese gran interés que traíste un buen tema, un buen punto, que nuestra unidad se conoce como la tropa viajera. La tropa viajera surgió porque yo participé en ese campamento de 2013, y en ese campamento fue un contingente, lo voy a decir ahí bien directo, y es que diferentes jóvenes de diferentes unidades se unen y viajan a ese destino, a ese evento. Y lo que sucede es que cuando participan a ese evento, son de diferentes unidades. En otras palabras, el número que se crea para Puerto Rico, ese contingente, ese grupo, es uno inventado, el A1, por decir uno. Pero nosotros también, como unidad, la 1001, pues ha tenido viajes después de ese viaje. Y fue que me llamó la atención que yo poder haber confraternizado con otros compañeros. Pero qué mejor que con los compañeros que yo voy cada sábado, pues yo también poder confraternizar y tener esa experiencia. Ahora, subiendo otra vez de escala, después del nacional viene un mundial, que el mundial de este año es en Corea. Yo fui al mundial el del 2019, que fue nuevamente en el Summit Bachelor Resort, y ahí estuvieron de Taiwán, de Ucrania, sabemos lamentablemente lo que está ocurriendo en Ucrania, y tuvimos la oportunidad de compartir con diferentes culturas, conocer de diferentes aspectos de cómo ellos se organizan, que de ahí aprendimos que el pañuelo es importante sí o sí, que muchos lo interesaban en cuanto, ¿me das tu pañuelo? Intercambiamos parchos en esos campamentos nacionales y mundiales. Un dato muy importante que me gustaría compartir es que en los parchos es el único, el de Puerto Rico, que está en español, de Boy Scout America, porque todos los estados en Estados Unidos es en inglés, y nosotros somos el único, y por eso el de nosotros es el más querido. Wow. Sí, o sea que imagino que esos gringos cuando, ay, ya yo quiero el parcho porque ese es de los únicos. Wow, qué brutal, Exacto. Ángel, qué brutal. De verdad que es espectacular todo y estamos, ¿verdad? Damos fe de lo que has logrado, de lo que eres gracias al escutismo y un montón de factores más que de seguro se complementan con lo que eres hoy día. Quiero preguntarte, porque hay unas preguntas que siempre le hago a todos mis invitados y estas son las preguntas que te quiero hacer dentro son como 5 o 6 preguntas. ¿Cuál es tu libro favorito o qué libro nos recomiendas para poder seguir creciendo como líderes? ¿O tu libro favorito? Yo estaba pensando y decía, ¿cuál libro favorito? Siempre estaba en esa, yo digo, pero es que hay uno que yo siempre como que lo tengo ahí en las manos y no lo suelto, porque para llegar a la reunión del sábado lo necesito, y es el manual de los scouts. Es el manual para uno ser scout, uno poder tener toda esa experiencia, que incluso tenemos a Stephen King, que es uno de los más exitosos de autores de novelas, y demuestra el entendimiento de los valores de ser scout, con tan solo incluirlo de referencias y diferentes frases en sus novelas. Tiene 59 y esas 59 hace referencia de scouting en 33 novelas. Y no fue scout. Oh, wow. O sea, que hay unos principios ahí que son universales, pudiéramos decir. Así mismo, demostrando de que el scout siempre está listo, y así escogería el manual del scout. Película. Película, yo diría Toy Story. Es una que desde chiquito siempre me ha llamado la atención, y después cuando sacaron la próxima yo dije, tengo que verla. Y es por yo soy amigo fiel. Qué chulería. Serie. ¿Tienes alguna serie ahora que en este boom de Netflix? ¿Tienes alguna serie? Me gusta ver muchas series, pero no he escogido así una en específico. Pero de ahí fue que despertó mi interés en la criminología, que sería las series detectives, ¿no? Como NCIS, FBI, Blacklist, Cuántico. Oh, brutal esa de FBI. El pasatiempo, ¿cuáles son tus hobbies, Ángel? Pues mis hobbies, yo diría, son muchos. La criminología, estudiar los casos, la cinematografía, que me desenvolví mucho en los festivales, y desarrollar el cortometraje, película, documental, la dirección, el dirigir, el estar activo en las redes sociales como creador de contenido, y por supuesto el escutismo, los scouts, que yo nací siendo scout y moriré siendo scout. Oh, qué lindo eso.
alguien a quien admires, a quienes admiras en tu vida. Si estaría escogiendo, serían 3 personas. Escogería a Steven Spielberg porque tiene 2 cualidades, 2 aspectos que me llaman muchísima atención, que fue scout, es scout, y tiene también el asunto que pues crea películas. Y yo digo, wow, esos 2 campos que a mí me gustan mezclados. No podemos dejar fuera también Baden-Powell, el fundador del escutismo, el demostrar ese liderazgo, el mover un batallón mediante ejerciendo su liderazgo, que no tan solo fue una sola persona, y así pues me identifico muchísimo con Baden-Powell, que para yo poder hacer un proyecto, lograr algo, un objetivo, pues hay un equipo detrás. Y lo veo a Baden-Powell y sobre todo mis padres, que son mis líderes y líderes de otros jóvenes. No, espectacular, espectacular. De verdad que ha sido una entrevista muy, muy peculiar, muy centrada. De verdad que Ángel, te has votado porque has contestado, ¿verdad? Todas las preguntas. Por lo menos lo importante aquí es que te oigas, aunque quizás esté en la pausa, que yo no sé, y quiero pedirle perdón a la gente si es que se quedó, ahora mismo te veo frisado, pero sí sé que me escuchas, sí sé que te escuché, Okay. que para efecto la gente del podcast pues está escuchando y sabemos que la información está. Más allá de eso, agradecemos, ¿verdad?, tu disposición, tu tiempo. Sabemos que tienes una agenda bastante cargada. El poder, hace tiempo que te había prometido esta entrevista y por fin se nos dio. Ángel, si la gente le gustaría contactarte, le gustaría establecer algún proyecto contigo, le gustaría que su hijo esté en la tropa o le gustaría tener una conversación similar a esta, ¿dónde te pudieran conseguir? Pues en esto, lo que viene siendo, estoy activo en las redes sociales, me pueden seguir en Facebook y YouTube como Ángel J. Centeno Pérez y en Instagram y TikTok como Centeno Ángel J. Estamos a la orden y soy de la Tropa 1001 y el Crew 1001. Perfecto. Ángel, gracias por tu tiempo, gracias por ¿verdad?, abrir tu corazón y abrirnos del escutismo. De seguro esperemos en Dios que más gente se una a este movimiento, más jóvenes se unan a este movimiento, más colaboradores. Quizás en mi caso, pues yo desde Alfa Phi Omega pues siempre he sido una mano amiga o colaborador del escutismo y es por ello, ¿verdad?, que siempre apoye en la medida que pueda y que es mejor que este espacio de Hablando de Liderazgo con Albert para poder promocionar este gran movimiento. Te auguramos mucho éxito en todos los proyectos que emprenda dentro del escutismo, fuera del escutismo. Damos fe de que vas a llegar más lejos de lo que has llegado hasta el momento. Así que a todos los que estuvieron, a todos y a todos los que estuvieron con nosotros aquí en este espacio Hablando de Liderazgo con Albert, le damos gracias por quedarse con nosotros en esta entrevista. Quédese pendiente que por ahí vienen más episodios, más entrevistas, más información, más reflexiones y gente espectacular por conocer. Buenas noches y bendiciones. Gracias.